Durante la fiesta de empresa, la música a todo volumen se mezclaba con risas y conversaciones, creando un ambiente vibrante y embriagador. Yo estaba allí, al lado de la mujer que amaba, sosteniendo una copa de vino mientras observaba a la gente a mi alrededor. Era una noche normal, otro evento social donde sonrisas forzadas y conversaciones formales se mezclaban con política corporativa. Todo parecía normal, hasta que un detalle fuera de lugar llamó mi atención. Un hombre extraño, vestido con exagerada elegancia, miró a mi esposa como si la conociera desde hacía años. Había algo en él, una confianza arrogante, un brillo cínico en sus ojos, como si ya supiera algo que yo ignoraba. Mi corazón se aceleró cuando vi que ella no apartaba la mirada, no se alejaba, no mostraba ningún malestar. De lo contrario. Ella sonrió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando se acercó. Con una naturalidad abrumadora, invadió nuestro espacio como si fuera parte de nuestra historia, como si tuviera derecho a estar allí, como si yo fuera el intruso. Mis dedos se cerraron alrededor del cristal, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta cuando vi lo que pasó después. Sin dudarlo, sin miedo, sin culpa, agarró a mi esposa por la cintura, acercándola a él. Y entonces sucedió. El beso. No fue un beso forzado, no fue un error, no fue un acto de impulso. Fue un beso dado, consentido. Un beso que duró lo suficiente como para destruir todo lo que sabía sobre mi vida. Mis piernas se debilitaron. Mi pecho pareció desinflarse. El aire se volvió pesado y sofocante. Esperaba una reacción, un alejamiento, una mirada desesperada en mi dirección, una señal de que no era real. Pero lo que vi fue algo que me aplastó de una manera que nunca hubiera imaginado. Cerró los ojos y se rindió al momento. Mi esposa, la mujer con la que elegí compartir mi vida, no solo fue besada por otro hombre, sino que también me devolvió el beso como si yo no existiera. La ira llegó como un puñetazo en el estómago, seguida de un resfriado punzante. La traición no estaba solo en ese beso, estaba en cada detalle. En ausencia de culpa, en entrega silenciosa, en placer evidente. La fiesta a nuestro alrededor continuó, risas y música llenaron el espacio, pero para mí todo se había quedado en silencio. Era como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi mente se negó a aceptar lo que vieron mis ojos. Cada fracción de segundo parecía prolongarse, cada latido de mi corazón pesaba como plomo dentro de mi pecho. Podía sentir los ojos a mi alrededor. Algunas personas lo habían notado. Algunos habían detenido sus conversaciones y ahora me observaban, esperando ver cuál sería mi reacción. Pero no pude reaccionar. Allí no. No en medio de todo esto. Me temblaban las manos y tenía los labios secos. Sabía que si intentaba hablar, se me quebraría la voz. Si intentara enfrentar a ese hombre, perdería completamente el control. Así que hice lo único que se le ocurrió a mi mente aturdida. Le di la espalda y me fui. El camino a casa fue borroso. Las luces de la ciudad pasaban demasiado rápido y el sonido del tráfico sonaba distante. Mis pensamientos eran un caos, una tormenta de preguntas sin respuesta. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo no lo vi? ¿Quién era él? ¿Desde cuándo sucede esto? Con cada hipótesis, con cada respuesta posible, el dolor crecía, ardiendo por dentro como un veneno. El nudo en mi garganta no se aflojaba. El sabor amargo de la humillación era insoportable. Intenté recordar cada momento, cada señal que podría haber ignorado. ¿Hacía mucho tiempo que no me amaba? ¿Era simplemente un idiota ciego? Mi corazón quería creer que aquello era un error, que había una explicación racional. Pero mi razón sabía la verdad. Me habían traicionado. Y no solo de manera escondida, sino allí, delante de todos, como si fuera insignificante. Pero lo que realmente me destruyó no fue el beso. No fue el hecho de que otro hombre tocara a mi esposa. Lo que me destruyó fue darme cuenta de que, en algún momento, ella eligió eso. Eligió esconderse, eligió mentir, eligió continuar. Si hubiera sido un desliz, un error impulsivo, tal vez hubiera habido lugar para el perdón. Pero eso fue un acto consciente. Un acto de traición con planificación, un acto de desprecio. Ya no era su hombre.
Ya no era parte de su mundo. El silencio en mi casa era ensordecedor. Cada rincón parecía ahora vacío, frío. El lugar donde me sentía segura, donde construí mi vida junto a ella, ahora parecía solo un espacio lleno de recuerdos empañados. Mi mirada se desvió hacia las fotografías esparcidas por la habitación. Nuestra boda, nuestros viajes, los momentos que parecían significarlo todo. Pero ahora no eran más que escenarios para una mentira. Me quité el anillo, sintiendo que su peso disminuía, pero sabiendo que el peso real estaba dentro de mí. Podría confrontarla. Podría gritar, exigir explicaciones, preguntar por qué. Pero no quería palabras. Las palabras estaban vacías. Las palabras fueron lo que usó para engañarme. Lo que quería era la verdad. Quería descubrir cada detalle, cada mentira que ella me dijo. Y yo haría eso. Me enteraría de todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo sucedió esto? Cada parte de la farsa que llamé matrimonio. Pero, sobre todo, me vengaría. No sería un simple divorcio. No sería un adiós tranquilo y resignado. Sería épico. No le permitiría salir ilesa de esto. No después de lo que me hiciste. Pero lo que no sabía, lo que todavía no imaginaba, era que el mayor shock aún estaba por llegar. Lo que descubriría cambiaría no solo mi visión de ella, sino toda mi vida. Algo mucho peor que un simple beso. Algo que haría todo mucho más cruel. Algo que haría que la traición pareciera solo el comienzo de una verdad mucho más oscura. Bienvenido al canal donde la traición nunca será idealizada. Aquí ninguna infidelidad está justificada y cada historia es un recordatorio brutal de lo que puede hacer la deslealtad. Aunque son ficticias, cada trama encierra una verdad innegable: la traición destruye vidas, rompe vínculos y deja profundas cicatrices. Así que prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una prueba de la realidad. Respira hondo, porque la verdad duele. Richard siempre ha sido un hombre de hábitos. Su vida seguía un guión predecible y cómodo, y eso le gustaba. El trabajo, el matrimonio, la casa espaciosa en un barrio tranquilo, las cenas con Sofía, su esposa, las tranquilas mañanas de domingo en las que tomaban café en el balcón mientras hablaban de cualquier cosa sin prisas. Le gustaba la estabilidad, la sensación de seguridad que le daba la rutina. Después de años de construir una carrera sólida en una empresa de tecnología y una relación que, para todos los efectos, parecía ejemplar, sentía que estaba en un lugar al que pocos llegaban. Un hombre consumado. No era perfecto, pero nada en la vida realmente lo era. Sin embargo, Richard siempre creyó que el amor verdadero no necesitaba grandeza para ser fuerte. Fue en los pequeños momentos que vio el valor de lo que construyeron juntos. La forma en que Sofía todavía lo miraba a veces, con ese brillo en los ojos como si recordara los buenos tiempos. La forma en que sus risas llenaban la habitación cuando veían una película tonta. La forma en que apoyaba la cabeza en su hombro antes de dormir, como si ese todavía fuera el lugar donde se sentía segura. Estos detalles, para él, eran prueba de que estaban bien. Que el matrimonio todavía era sólido. Que ella todavía lo amaba. Quizás no con la misma pasión que al principio, pero sí de una manera más profunda y tranquila, algo que vio como una madurez natural. Sofía, por su parte, era una mujer elegante, llena de vida, siempre rodeada de amigos y admirada en el trabajo por su inteligencia y carisma. Tenía una energía que encantaba a todos, un brillo que parecía iluminar cualquier habitación. La forma en que gesticulaba mientras hablaba, cómo sabía mantener una conversación y cómo podía hacer sentir especial a cualquiera a su lado. Eso fue lo que atrajo a Richard desde el principio. Tenía un magnetismo natural. Allá donde iba llamaba la atención. Pero, al contrario de lo que muchos pensaban, ella nunca fue el tipo de mujer que se dejaba deslumbrar por eso. Al menos eso es lo que él creía. Su matrimonio siempre se había basado en la complicidad, y le gustaba pensar que a pesar de las diferencias entre ellos, su respeto y cariño nunca habían disminuido. Pero últimamente algo se sentía diferente. Richard no pudo decir exactamente qué era. Pequeños detalles, tal vez. Como si hubiera algo en su mirada que él no pudiera descifrar del todo. Algo que se escapó.
Una vacilación en sus besos. Una distancia sutil, casi imperceptible, pero que, para alguien como él, que siempre se había enorgullecido de conocer a su esposa mejor que nadie, era imposible no notar. Aún así, apartaba esos pensamientos cada vez que surgían. No quería ser el tipo de marido paranoico que ve problemas donde no los hay. Prefería creer que era solo rutina, el desgaste natural de los años. Pero en su interior había una inquietud que no podía calmar por completo. Intenté compensar esto siendo un marido aún más presente. Hacía sorpresas, cenas románticas, pequeñas demostraciones de cariño. Y por un tiempo pensó que eso era suficiente. Que fuera lo que fuese ese vacío, esa sombra que flotaba entre ellos, pronto desaparecería. Pero a veces, incluso cuando ella sonreía, algo en él le decía que esa sonrisa no era del todo sincera. Que había algo más ahí, algo que no podía alcanzar. Y fue este sentimiento, esta incertidumbre que se prolongaba en silencio, lo que empezó a pesarle cada vez más. Se acercaba la fiesta de empresa y, como siempre, Sofía estaba emocionada. Le encantaban los eventos sociales y siempre fue el tipo de persona que brillaba en cualquier entorno. A Richard, por otro lado, nunca le gustó ese tipo de ocasiones. Lo encontré agotador, un espectáculo de falsedad y formalidades vacías. Pero acompañó a su esposa porque sabía lo importante que era para ella. Era un equilibrio que habían aprendido a mantener a lo largo de los años. A ella le gustaba el brillo y la interacción, él prefería la discreción. Y al final siempre funcionó. O al menos creía que funcionaba. La noche del evento, Sofía lucía deslumbrante. Vestido elegante, maquillaje impecable, el suave perfume que siempre amó. Richard la observó mientras se preparaba, sintiendo el silencioso orgullo de tener a una mujer tan increíble a su lado. Pero también sintió algo más. Algo que no pude nombrar. Una vaga premonición, una inquietud que rápidamente ignoró. Cuando llegaron a la fiesta todo parecía normal. Sofía caminó por la habitación con naturalidad, saludando a sus conocidos, riendo, disfrutando de la velada. Richard lo siguió, manteniendo un perfil bajo como siempre hacía. Pero entonces algo cambió. Notó una mirada. Una mirada que no debería estar ahí. Una mirada que duró demasiado. Una mirada intercambiada entre su esposa y un hombre que no conocía. Richard no podía decir por qué le molestaba tanto. Tal vez porque ella no lo esquivó de inmediato. Tal vez porque, por un momento, pareció que allí solo estaban ellos dos. Un segundo. 2. 3. Lo suficiente como para hacer que se te revuelva el estómago. El hombre era alto, bien vestido y tenía modales muy seguros. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Como si ya hubiera conquistado a esa mujer antes. Él no debería estar allí. No así. No con esa mirada. Richard sintió una punzada de malestar. Se obligó a ignorarlo. Quizás fue una exageración. Quizás simplemente estaba cansado. Quizás estaba viendo cosas donde no había nada. Pero entonces el hombre se acercó. Y nada en Sofía indicaba sorpresa. Ella solo sonrió. Y fue en ese momento que Richard sintió, por primera vez, que el sabor amargo de la duda se convertía en certeza. Richard trató de ignorar esa sensación incómoda que se instalaba en su pecho, ese oscuro presentimiento que parecía persistir como un espectro invisible desde la noche de la fiesta. Pero fue imposible. Desde entonces, algo dentro de él no lo dejaba en paz. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que todo era solo una impresión errónea, pero su mente se negaba a aceptarlo. Veía el rostro de Sofía todas las mañanas, estudiaba sus gestos, sus miradas, sus palabras cuidadosamente escogidas. Y por primera vez en años, sintió que había algo en ella que ya no era suyo. Fue un detalle sutil pero presente. Pequeñas pausas en medio de las conversaciones, una distracción repentina cuando la miraba a los ojos, la forma en que su celular siempre parecía estar boca abajo sobre la mesa. Cosas pequeñas, pero juntas formaban una verdad que todavía no quería ver. Intentó alejar esos pensamientos, intentó ocupar su mente en el trabajo, en la rutina, en cualquier cosa que le impidiera perderse en esa espiral de incertidumbre.
Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuertes ganaban estas dudas. Se encontró observando sus movimientos sin darse cuenta, prestando atención a cada detalle. El olor que parecía diferente en ciertos días. El tiempo que pasó en el baño fue más largo de lo habitual. Las salidas inesperadas, las cenas de último momento con sus amigas, los momentos en los que ella reía sola mirando su celular antes de guardar rápidamente el dispositivo al verlo acercarse. Quería confiar, quería decirse a sí mismo que todo era solo paranoia, pero algo dentro de él gritaba que no lo era. La idea de ser engañado era algo que nunca antes había considerado. No Sofía. No la mujer que siempre fue su compañera, su confidente, la persona que compartió sus sueños, sus alegrías, sus fracasos. Pero la realidad empezó a pesarle mucho. La sospecha se convirtió en una necesidad de certeza. Necesitaba saberlo. No podía seguir viviendo en la duda. Decidió que esperaría un momento para actuar, un error, una oportunidad que le permitiera ver la verdad. No tuvo que esperar mucho. Esa noche, Sofía dijo que saldría a cenar con sus amigos. Lo dijo con tanta naturalidad como siempre, con una sonrisa practicada y un beso rápido antes de salir por la puerta. Pero algo en la forma en que ella evitaba su mirada le molestaba. Esperó unos minutos, el tiempo suficiente para que ella se alejara, y luego tomó las llaves de su auto y la siguió. Su corazón martilleaba en su pecho, una mezcla de miedo e ira se mezclaba en su mente. Conducía con cautela, manteniendo la distancia suficiente para que ella no se diera cuenta. Mientras su auto estacionaba frente a un elegante restaurante, él se preguntó si realmente quería ver lo que estaba a punto de ver. Si estaba preparado para afrontar lo que temía. Pero ya era demasiado tarde para retirarse. La vio salir del auto, ajustándose el vestido, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie la estuviera mirando. Entonces apareció. El mismo hombre del partido. Alto, confiado, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Richard sintió que le hervía la sangre cuando lo vio acercarse íntimamente a Sofía, su mano deslizándose suavemente alrededor de su cintura. Y ella. Ella no retrocedió. No lo dudó. No parecía incómodo. De lo contrario. La sonrisa que ella le dedicó era una sonrisa que Richard no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa que ya no era la suya. Quería creer que tal vez solo eran amigos, que no había nada más que eso. Pero la verdad llegó como un puñetazo en el estómago al instante siguiente. Porque fue rápido. Natural. Como si no hubiera culpa, como si ya hubiera pasado antes. El hombre tomó el rostro de Sofía entre sus manos y la besó. Y ella le devolvió el beso. Sin resistencia. Sin dudarlo. Con entrega. Como si Richard no existiera. Como si nunca hubiera existido. Fue en ese momento que todo dentro de él se rompió. Ya no había ninguna duda. Ya no era paranoia. Fue real. Era la verdad que nunca quiso enfrentar, pero ahora lo golpeó como una espada afilada. Sofía no solo lo engañó. Ella eligió eso. Él eligió a ese hombre. Eligió vivir algo oculto, algo de lo que Richard no formaba parte. Y lo que más lo destruyó fue darse cuenta de que ella no mostraba ningún arrepentimiento. Ese beso no fue un error. Fue un deseo. Un deseo que nunca volvió a sentir por él. El aire a su alrededor se sentía pesado. Le temblaban las manos sobre el volante. Quería actuar. Quería confrontarlos allí, quería ver su reacción cuando se diera cuenta de que lo sabía. Pero no podía moverse. Su cuerpo estaba congelado. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo su esposa, la mujer con la que construyó una vida, la mujer que juró que era suya, se entregaba a otro hombre como si él nunca hubiera existido. No supo cuánto tiempo permaneció allí, viendo cómo su propia vida se desmoronaba. Cuando se dio cuenta, estaba agarrando el volante con tanta fuerza que tenía los dedos entumecidos. Así que, sin pensarlo, puso en marcha el coche y se alejó. Conducía sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir. Solo quería alejarme de eso. Quería borrar esa imagen de su mente, quería no sentir ese dolor asfixiante en su pecho.
Pero no importa cuánto lo intentara, su beso seguía repitiéndose en su cabeza como una maldición. Cuando llegó a casa, la casa que ahora parecía vacía y fría, no sabía qué hacer. Se sentó en el sofá, mirando al vacío, tratando de procesar lo que había sucedido. La ira comenzó a crecer dentro de él. No fue solo la traición. Fue una humillación. El hecho de que fue engañado. Que él confiaba en ella. Que mientras él hacía planes para el futuro, ella estaba en brazos de otro hombre. Quería venganza. Quería que ella sintiera el dolor que él estaba sintiendo. Pero, sobre todo, quería respuestas. Quería entender cómo ella pudo hacerle eso. Horas más tarde, Sofía llegó a casa. Entró sonriendo, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado la noche en brazos de otro hombre. Richard la observó desde el sillón donde estaba sentado, estudiando cada detalle de su expresión. El olor del perfume que no era el suyo todavía estaba en su piel. El brillo de sus ojos todavía llevaba los rastros de otra presencia. Ella se acercó a él, lo besó en la frente, como hacía todas las noches, y le preguntó cómo le había ido el día. Sintió que se le daba un vuelco el estómago. El odio ardía en su interior. Pero se obligó a sonreír. Se obligó a fingir que nada había cambiado. Porque antes de explotar, antes de echarle todo en cara, necesitaba algo más. Necesitaba la verdad. Necesitaba saber quién era ese hombre. ¿Desde cuándo sucedió eso? ¿Cuáles fueron las mentiras que dijo? Y, sobre todo, necesitaba entender. Necesitaba entender por qué, después de todo lo que habían experimentado, después de todo lo que él le había dado, ella decidió destruirlo todo. Y, sin saberlo, Sofía acaba de firmar su propia ruina. Porque Richard no descansaría hasta descubrir cada detalle. Cada mentira. Cada secreto. Y lo que estaba a punto de descubrir. Esto era mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Richard sintió el peso del silencio mientras miraba a Sofía al otro lado de la habitación. La mujer que creía conocer estaba allí, serena, ajena a la tormenta que azotaba su interior. Había pasado los últimos días juntando las piezas, observando cada detalle, juntando los fragmentos de la verdad que lentamente se estaba revelando ante sus ojos. La traición fue un golpe cruel, pero algo dentro de él le decía que todavía no lo sabía todo. Y fue esa duda, ese agujero que pareció abrirse bajo sus pies, lo que le hizo llegar más lejos. Necesitaba saber quién era ese hombre, por qué Sofía lo eligió y, sobre todo, hasta dónde llegaban sus mentiras. La investigación comenzó sutilmente. Hojeaba los mensajes cuando ella estaba distraída, comprobaba las horas en las que decía que estaba ocupada y revisó cada detalle de las últimas semanas con ojo crítico. El nombre del amante, Daniel, aparecía en un registro de llamadas frecuentes. Pero no fue solo eso. Cuanto más miraba a Richard, más se daba cuenta de que Daniel no era un extraño. No era una oportunidad en la vida de Sofía. No fue alguien que simplemente se cruzó en tu camino. Daniel ha estado allí antes. Él ya era parte de su historia. La revelación fue un shock. Richard encontró una foto antigua, guardada entre cajas viejas en el armario. Un retrato de boda, él y Sofía sonriendo, rodeados de amigos. Y ahí, al fondo, Daniel. El mismo hombre. Excepto que él no era un extraño. Él estaba en su boda. Él fue parte de esa noche. Era un rostro que estaba presente cuando todo empezó. Un detalle que pasó desapercibido durante años. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué ha vuelto ahora? Richard empezó a tirar del hilo suelto del recuerdo. Revisando conversaciones, antiguas interacciones, nombres mencionados por Sofía a lo largo de los años. Daniel no era solo un invitado lejano. Era alguien que alguna vez estuvo cerca. Y cuando Richard finalmente conectó los puntos, la sangre se le heló en las venas. Daniel era un viejo amor. No solo un ex, sino el primer amor de Sofía. El que ella nunca olvidó. El que de alguna manera ha permanecido a su sombra todos estos años. La verdad era peor de lo que imaginaba. Sofía nunca lo eligió por completo. Nunca lo amé como él creía.
Daniel siempre estuvo ahí, como un fantasma entre ellos, como un recuerdo intocable que nunca desaparecía. Y ahora estaba de regreso, reclamando lo que siempre había sido suyo. El suelo pareció deslizarse bajo los pies de Richard cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. Su matrimonio fue una mentira. Él nunca fue la primera opción de Sofía. Siempre fue la alternativa, la seguridad, el plan B. Él nunca tuvo su corazón por completo. Y ahora, la verdad se presentó cruelmente ante él. Esa noche ya no pudo contener su ira. Sofía llegó a casa y encontró a Richard esperándola. Su mirada era diferente. No hubo gritos ni acusaciones impulsivas. Hubo algo mucho peor. Había una calma oscura, una certeza dolorosa. Se detuvo en la puerta, vacilante, sintiendo como si algo estuviera a punto de explotar. Él la miró por un momento, como si la viera por primera vez. Luego le entregó la foto. Ella lo tomó, confundida, y en el instante en que sus ojos encontraron a Daniel en la imagen, su expresión cambió. No fue una sorpresa. Era algo más profundo. Fue culpa. Ricardo esperó. Dejó que el peso de esa fotografía hablara por sí solo. Sofía abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Sus ojos se llenaron de incertidumbre, como si buscara una manera de justificar, de negar. Pero no hubo justificación. No había forma de borrar la verdad. Finalmente rompió el silencio y su voz era fría y calculada. Preguntó cuánto tiempo había pasado. Le preguntó si Daniel era solo una casualidad o si siempre había estado en sus pensamientos. Preguntó si él, Richard, alguna vez realmente quiso decir algo. Sofía vaciló. Ella intentó tomarle la mano, pero él retrocedió. Intentó encontrar una respuesta, pero nada parecía suficiente. Entonces llegó la confesión. Inclinada, vacilante, como si las palabras la quemaran. Dijo que Daniel fue su primer amor, que nunca lo olvidó del todo, que hubo momentos a lo largo de los años en los que se preguntó cómo habría sido si hubiera elegido de otra manera. Admitió que nunca tuvo el valor de decirlo, que prefería fingir que estaba bien, que podía ser feliz con Richard. Pero en el fondo, una parte de ella siempre perteneció a Daniel. Sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Todo a su alrededor pareció perder significado. Su matrimonio, su historia juntos, los momentos que pensó que eran reales. Todo fue una ilusión. Él no era el amor de la vida de Sofía. Nunca lo fue. Era solo un sustituto. ¿Y lo peor? Ella lo supo desde el principio. La ira se mezcló con el dolor mientras intentaba procesar lo que había oído. No fue solo una traición al cuerpo. Fue algo mucho peor. Fue una traición al alma. Ella lo engañó desde el principio. Ella le hizo creer que eran felices, que tenían algo real. Pero todo lo que tenían era fantasía. Sofía estaba llorando ahora, tratando de arreglar lo que no se podía arreglar. Dijo que nunca quiso lastimarlo, que nunca planeó que las cosas llegaran a este punto. Que no sabía explicar lo que sentía. Pero Richard no quería más explicaciones. No quería más palabras. Ya tenía todas las respuestas que necesitaba. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de la decisión instalarse en su pecho. No se quedaría allí ni un segundo más. Ya no podía vivir en esa mentira. Miró a Sofía por última vez y esta vez no había amor, no había súplicas, no había esperanza. Solo un profundo vacío. Se fue sin mirar atrás. Porque ahora finalmente lo entendió. Nunca perdió a Sofía por Daniel. Porque, de hecho, nunca lo tuvo. Richard salió de la casa sin mirar atrás, el aire frío de la noche golpeó su rostro mientras sus pasos resonaban pesadamente en el silencio. Sus pensamientos eran un caos de ira y frustración que amenazaba con tragarlo por completo. El mundo que conocía, la vida que construyó, ahora parecía una mentira grotesca. La imagen de Sofía vacilando, tratando de justificar lo que era injustificable, todavía pulsaba en su mente como veneno. No quería escuchar más. No quería pensar más. Solo quería desaparecer. Condujo por calles desconocidas, sin destino.
La ciudad que siempre le había parecido familiar ahora le parecía extraña, opresiva. Cada luz roja le parecía una invitación a cerrar los ojos y dejarlo todo atrás. Pero él no hizo eso. En cambio, siguió conduciendo hasta que, sin darse cuenta, se encontró aparcado frente a un pequeño y discreto bar, con luces amarillas parpadeando en la acera. Entró sin pensar, se sentó en el mostrador y pidió una dosis de cualquier cosa que pudiera adormecer su mente. El alcohol le quemó la garganta, pero no lo suficiente como para borrar el dolor. El bar estaba casi vacío, unas cuantas personas esparcidas alrededor de las mesas, cada una inmersa en sus propias miserias. Richard se dio cuenta de que no era el único que llevaba una carga esa noche. El camarero le dirigió una breve mirada, evaluando su estado, pero no hizo ninguna pregunta. Solo sirvió una dosis más y luego otra. Fue entonces cuando una voz suave interrumpió su ensoñación. Parece que alguien tuvo un mal día. Levantó la vista y encontró a una mujer sentada unos asientos a su izquierda, sosteniendo una copa de vino. Ella lo observó con discreto interés, sin intención de invadir su espacio, pero con genuina curiosidad. Algo así, murmuró, girando el vaso entre sus dedos. Ella lo estudió por un momento y luego sonrió comprensivamente. No hace falta que me cuentes qué pasó, pero me lo imagino. He visto esa mirada antes. De alguien que perdió algo que creía que era para siempre. Richard dejó escapar una risa breve y amarga. Creo que perdí algo que nunca fue mío. Ella levantó una ceja, interesada. Esto es peor. Se quedó en silencio, mirando el líquido ámbar en su vaso. No quería hablar de Sofía. No quería dar voz al dolor que aún palpitaba en su pecho. Pero de alguna manera, estar allí, junto a un extraño, me hacía sentir más seguro que estar solo. Ella no presionó. Simplemente tomó un sorbo de vino y miró hacia otro lado, dándole espacio para decidir si quería continuar la conversación. ¿Y tú? Preguntó, después de un rato. ¿De qué estás huyendo aquí? Ella sonrió de reojo, jugando con el borde del vaso. De nada. O tal vez todo. Creo que todos tenemos algo de lo que queremos escapar. Ricardo asintió. El silencio entre los dos no fue incómodo. Al contrario, fue una especie de tregua silenciosa. Su móvil vibró en el bolsillo de su chaqueta. No necesitaba mirar para saber quién era. Sofía. Probablemente enviando mensajes, intentando explicar, intentando arreglar lo que no se podía arreglar. Él lo ignoró. Pidió otra dosis. La mujer que estaba a su lado observó el gesto, pero no hizo comentarios. Él solo sonrió casi con tristeza. No importa lo que pasó, dijo en voz baja. No encontrarás la respuesta en el fondo de ese vaso. Dejó escapar un suspiro cansado. Lo sé. Pero por hoy prefiero fingir que sí. Ella no insistió. Simplemente brindó por él en silencio antes de terminar su vino y desaparecer en la noche, dejando a Richard solo con sus pensamientos. Horas más tarde, cuando finalmente regresó a casa, encontró a Sofía sentada en la sala, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por la angustia. Pero no sintió nada más que vacío. Pasó junto a ella sin decir una palabra, ignorando su llamada. No quería discusiones. No quería una disculpa. Solo desearía que no existiera allí. Pero ella se levantó, movida por la desesperación, lo agarró del brazo y le rogó que hablara con ella. No puedes simplemente ignorarme, Richard. Se giró lentamente, sus ojos cargando todo el peso de la noche. Sí, puedo. Ella tragó con fuerza. Necesitas escucharme. Él se rió, pero no había humor en su risa. Necesitaba muchas cosas, Sofía. Pero aparentemente no fue suficiente. Ella se estremeció, pero no le soltó el brazo. Me equivoqué, lo sé, pero nunca quise hacerte daño. La ira se elevó como una ola sofocante. Pero me dolió. Me dolió porque mentiste todos estos años. Me dolió porque mientras yo pensaba que éramos felices, tú te preguntabas cómo habría sido si estuvieras con él. Me dolió porque, al final, nunca fui su primera opción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso no es cierto. ¿Y sí?
Simplemente no quieres admitirlo. Ella sollozó y se llevó las manos a la cara. Richard, lo juro, nunca planeé esto. Él la observó por un momento, estudiando cada rasgo de su expresión, tratando de encontrar una chispa de verdad. Pero él ya lo sabía. Tenía tantas ganas de creer en ti. Pero ahora solo quiero que esto termine. Ella lo miró desesperada. ¿De qué estás hablando? Sacó las llaves de su bolsillo y las sostuvo entre sus dedos. De nuestra boda. El shock estaba en su rostro. No, por favor, Richard. Suspiró, exhausto. No soy un premio de consolación, Sofía. Nunca debería haber sido así. Ella intentó tomarle la mano, pero él la apartó. ¿No podemos arreglar esto? Él la miró fijamente durante mucho tiempo. No. Ella se desplomó en el sofá, llorando. Pero ya no sentía nada. Solo un amargo alivio. Esa noche durmió en la habitación de invitados y al día siguiente salió temprano. Su abogado ya tenía preparados los papeles del divorcio. No quería peleas. No quería venganza. Solo quería recuperar su libertad. Sofía llamó innumerables veces. Envió mensajes, intentó verlo, le rogó una oportunidad. Pero él ya había tomado su decisión. 2 semanas después, abandonó la casa que una vez llamó hogar y se llevó solo lo esencial. Y mientras se alejaba, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Richard conducía sin rumbo fijo, sintiendo que el peso del pasado se disolvía con cada kilómetro que dejaba atrás. No miró por el espejo retrovisor. No necesitaba ver lo que ya no era parte de él. Había tomado la decisión y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control. El fin del matrimonio no fue solo el fin de una relación, sino el fin de una ilusión. Durante años creyó que el amor significaba seguridad, que lo único que tenía que hacer era ser un buen hombre, fiel, dedicado, para que fuera suficiente. Pero ahora sabía la verdad. Algunas personas nunca dejan de llevar consigo las sombras del pasado, y Sofía era una de esas personas. Ahora no la ha perdido por culpa de Daniel. La había perdido hacía mucho tiempo, tal vez incluso antes de tenerla. El apartamento temporal en el que decidió quedarse era pequeño, sencillo, sin nada que le recordara la vida que tenía antes. Y eso era exactamente lo que quería. El silencio en el lugar era diferente al de la casa donde vivía con Sofía. No era un silencio lleno de mentiras y secretos, sino un silencio limpio, casi acogedor. Pasó los primeros días en un estado extraño, oscilando entre el dolor de la traición y el alivio de verse libre de ella. El teléfono sonaba incansablemente, los mensajes se acumulaban sin leer. Insistió Sofía, tratando de aferrarse a los pedazos de un matrimonio que ella misma destruyó. Pero él no respondió. No más. Pasó el tiempo y se dio cuenta de que había algo extraño en su nueva libertad. Esperaba sentirse destruido, destrozado, pero en cambio se sintió ligero. No es que el dolor no existiera, por supuesto que sí, pero ya no lo consumía. Era un vacío diferente, uno que no pedía ser llenado con falsas promesas. Aún así, algo le preocupaba. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Daniel, el hombre que había estado a su sombra todos estos años. Richard sabía que no podía seguir adelante sin afrontar todo lo sucedido. No bastaba con dejar atrás el pasado. Necesitaba afrontarlo. Por eso, una noche, después de pensar y repensar, decidió encontrarlo. No para luchar, no para vengarse, sino para comprender. Si Sofía pasó tantos años viviendo con la sombra de ese hombre en su corazón, entonces él necesitaba ver por sí mismo que había allí que podía mantener vivo ese sentimiento durante tanto tiempo. No avisé. Simplemente apareció en el restaurante donde sabía que estaría. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando entró y lo vio sentado en la mesa, tranquilo, como si nada hubiera pasado. La ira llegó rápidamente, pero Richard la contuvo. Ella se sentó frente a él, sin apartar la mirada. Daniel levantó la vista, sorprendido al principio, pero luego sonrió. Confieso que no me esperaba eso. Richard respiró hondo y mantuvo la voz firme. Yo tampoco esperaba necesitar estar aquí.
El otro hombre se inclinó un poco hacia adelante y apoyó los codos en la mesa. ¿Y qué es exactamente lo que quieres? Richard no respondió de inmediato. Estudió el rostro frente a él, tratando de ver qué veía Sofía allí. Quiero entender. Quiero saber por qué, después de tantos años, seguías ahí. Quiero saber si alguna vez tuve una oportunidad real, o si todo lo que viví fue mentira. Daniel suspiró, recostándose en su silla. ¿La verdad? No esperaba que sucediera así. Pero creo que en el fondo siempre supe que Sofía nunca me olvidó. Richard apretó los puños, pero se controló. ¿Y simplemente apareciste para reclamar lo que era tuyo? El hombre sonrió, una sonrisa cansada. No fue así. Nunca fui tras ella. Nunca intenté arruinar tu matrimonio. Pero cuando nos volvimos a encontrar por casualidad, todo volvió. Y sabes que no puedes luchar contra lo que siempre ha estado ahí. Richard sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Entonces crees que todo esto era inevitable? Daniel guardó silencio por un momento y luego respondió con brutal honestidad. Creo que algunas historias realmente nunca terminan. La ira volvió con fuerza, pero con ella, algo más. Un peso que te quitan los hombros. Por primera vez se dio cuenta de que no era culpa suya. No importa lo que hiciera, no importa lo buen marido que fuera, Sofía nunca estuvo completamente a su lado. Siempre hubo algo entre ellos, algo que él nunca podría cambiar. No perdió. Nunca hubo un juego que ganar. Se puso de pie, sintiendo un extraño alivio recorrer su cuerpo. Así que espero que estés feliz ahora. Porque estoy listo para seguir adelante. Daniel simplemente asintió y Richard salió del restaurante sin mirar atrás. En los días siguientes, Richard comenzó a reconstruir su vida. Encontré una nueva rutina, nuevos hábitos. Dejó de pensar en Sofía con dolor, empezó a verla solo como alguien que pasó por su historia, pero que no permanecería en ella. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, era libre de descubrirse a sí mismo nuevamente. Y fue entonces cuando conoció a alguien. No lo esperaba, no lo buscaba, pero la vida tiene extrañas maneras de sorprendernos. Un encuentro casual, una conversación ligera que se convirtió en otra y luego en otra. Una mujer que no llevaba sombras del pasado, que no hacía comparaciones, que solo existía en el presente con él. Fue diferente. Y Richard se dio cuenta de que esto era lo que necesitaba. No un gran amor que compitiera con los recuerdos, sino alguien que estaba ahí, completo, tal como él estaba ahora. Sofía todavía lo intentó. Te envió un último mensaje diciendo que te extrañaba, que quería hablar. Pero él no respondió. No había nada más que decir. Ella tomó su decisión. Y él hizo lo suyo. El pasado permanecería donde debería estar. Tenía un nuevo camino por delante. Y esta vez se elegiría a sí mismo. Richard no miró hacia atrás. El pasado ya no lo atormentaba como antes, y la presencia de Sofía ahora era solo un eco lejano, un recuerdo que ya no tenía poder sobre él. Los días pasaron y se encontró inmerso en su nueva vida, en una nueva rutina donde el peso de la traición ya no pesaba tanto sobre sus hombros. El apartamento temporal que antes parecía un refugio improvisado ahora empezó a tomar la apariencia de un hogar. Comenzó a permitirse pequeñas alegrías, como tomar un café por la mañana sin las prisas de antes, elegir un nuevo restaurante sin necesidad de consultar a nadie, el simple placer de estar solo sin que lo sintiera como una carga. Pero el silencio absoluto de las noches todavía le hacía reflexionar. No todo dentro de él estaba completamente curado. Todavía había algo ahí, restos de dolor y decepción que aparecían en los momentos más inesperados. Fue durante una de esas noches que, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentarse en el balcón de su apartamento y simplemente respirar. Miró la ciudad frente a él, las luces parpadeando a un ritmo caótico, y se preguntó si Sofía también contemplaba la misma vista, si pensaba en él, si se arrepentía. Sabía que, de algún modo, ella todavía estaba esperando una respuesta, una oportunidad de explicarse. Pero ¿qué más se podría decir? ¿Qué podría oír que cambiaría algo? Y entonces, como si el destino hubiera decidido poner a prueba sus fuerzas, sonó el teléfono. No necesitaba mirar para saber quién era.
Se quedó quieto, mirando el dispositivo, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar. Responder significaría abrir una puerta que había cerrado. Dejarla sin respuesta significaría acabar con todo de una vez por todas. Pero él respondió. El silencio al otro lado fue largo. Podía escuchar la respiración temblorosa de Sofía, como si estuviera reuniendo el coraje para hablar. Sé que no debería llamar. Él no respondió de inmediato. Él la dejó sentir el peso de esa conexión, de lo que significaba estar allí, rompiendo el silencio que él luchaba por construir. Entonces, ¿por qué lo estás? Ella dudó. Porque lo necesitaba. Porque, no sé cómo seguir adelante sin hablar contigo. Richard se pasó una mano por la cara, sintiendo que el cansancio se apoderaba de él. Ya has seguido adelante, Sofía. Simplemente no quieres admitirlo. No es cierto. No lo seguí. Yo, estoy perdido. Él cerró los ojos, dejando que el peso de sus palabras quedara suspendido entre ellos. Me perdiste. Ya no soy parte de tu vida. El sonido de su llanto llegó amortiguado, como si estuviera tratando de contener las lágrimas. Lo sé, pero desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Richard dejó escapar una risa amarga. Desearías haber sido ciego. Eso nunca lo había descubierto. No. Ojalá. Ojalá el amor que tuvimos hubiera sido suficiente. Esas palabras lo golpearon de una manera inesperada. Porque, en el fondo, él también quería eso. También deseé que el amor que sentía por ella hubiera sido suficiente para detener todo lo que pasó. Pero no fue así. Pero no fue así, Sofía. No fue suficiente para ti. Ella respiró hondo, tratando de recomponerse. Me odio por lo que te hice. Él sacudió la cabeza, aunque sabía que ella no podía verlo. No es necesario. Ya me odiaba lo suficiente por los dos. La línea volvió a quedar en silencio. Esperó a que ella dijera algo más, para intentar convencerlo de que aún quedaba algo por salvar. Pero esta vez, Sofía se limitó a suspirar. Solo quería que supieras que nunca quise lastimarte. Richard guardó silencio por un momento. Pero me dolió. Y luego colgó. El peso de esa conversación permaneció con él por el resto de la noche, pero, contrariamente a lo que esperaba, no se sintió enojado. Solo un profundo cansancio, la sensación de que esta era la última pieza que le faltaba para poder seguir adelante. Durante los días siguientes, se centró aún más en sí mismo, permitiéndose cosas que antes parecían pequeñas pero que ahora tenían un mayor significado. Empezó a correr por la mañana, encontró un nuevo café donde le gustaba pasar el tiempo, se sumergió en el trabajo sin que fuera un escape. Y entonces sucedió algo inesperado. Ella estaba allí, en el mismo café que él frecuentaba ahora. Sentada sola, con un libro en las manos, sin darse cuenta de que él la estaba mirando. El destino pareció volver a jugar con él, pero esta vez de una manera diferente. Dudó antes de acercarse, pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. ¿Es bueno este libro? La mujer levantó la vista, sorprendida por el repentino contacto. Luego sonrió y cerró el libro con suavidad. Depende de lo que consideres bueno. Él le devolvió la sonrisa y se sentó en la silla frente a ella sin pedir permiso. Después de lo que he pasado en los últimos meses, creo que cualquier cosa que no implique trampas es un buen comienzo. Ella levantó una ceja, divertida pero sin hacer preguntas. ¿Entonces buscas historias con finales felices? Richard guardó silencio por un momento, pensando en ello. Creo que todavía no sé lo que estoy buscando. Ella asintió, como si entendiera. Entonces tal vez este libro sea exactamente lo que necesitas. Él la miró por un momento. Había algo en ella que no era propio de Sofía. Algo que no le hiciera sentir que necesitaba demostrar su valía, que no le hiciera cuestionarse si estaba siendo suficiente. Ella simplemente existía allí, en el presente, sin las sombras del pasado que se cernieran sobre ella. Y se dio cuenta de que eso era lo que necesitaba. Pasaron la tarde hablando, sin prisas, sin necesidad de tapar cicatrices. Y por primera vez en mucho tiempo, Richard sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar.
El pasado podía seguir existiendo, pero ya no tenía poder sobre él. Y esta vez estaba listo para seguir adelante. Los meses pasaron borrosos, pero con cada día que Richard dejaba atrás, se sentía más lejos del hombre que alguna vez fue. El dolor de la traición no había desaparecido por completo, pero ahora era solo una sombra en el fondo de mi mente, algo que ya no pesaba tanto. Aprendió a aceptar que algunas historias simplemente no están destinadas a durar, sin importar lo correctas que parezcan al principio. Sofía no fue un error, pero tampoco fue nunca el destino final. Entendió que algunas personas llegan a nuestras vidas solo para enseñarnos lecciones que, por el momento, no queremos aprender. Pero con el tiempo el aprendizaje se produce. Y ahora, Richard ya no veía el pasado como una prisión. Miró hacia adelante. Para lo que estaba por venir. La nueva rutina trajo pequeñas alegrías que antes parecían insignificantes. Las mañanas eran tranquilas, sin el peso de la presencia de alguien que le hiciera sentir que necesitaba ser más de lo que era. El trabajo iba bien, correr por la mañana se convirtió en un hábito y, inesperadamente, encontró consuelo en la compañía de aquella mujer que conoció en el café. Él no la veía como un reemplazo y tal vez por eso la conexión entre ellos era tan diferente. No había prisas, no había expectativas poco realistas. Solo dos extraños que se permiten experimentar el presente sin las limitaciones del pasado. Sofía, en cambio, no corrió la misma suerte. Después de que Richard la sacó de su vida, ella intentó seguir adelante, pero algo dentro de ella siempre regresaba al momento en que él la dejó. Creía que sentiría alivio al estar finalmente con Daniel, pero la verdad era muy diferente. Lo que parecía un amor inquebrantable en el recuerdo resultó ser una frágil ilusión cuando se puso a prueba en el presente. Daniel ya no era el hombre que amaba cuando era joven y ella ya no era la misma mujer que él conoció. Los recuerdos que parecían tan perfectos eran solo eso, recuerdos. Cuando se sintieron libres de vivir lo que antes había sido interrumpido, el encantamiento desapareció rápidamente. El tiempo reveló grietas irreparables. Daniel se mostró posesivo y Sofía, por primera vez, sintió lo que era estar del otro lado de la historia. No confiaba completamente en ella, tal vez porque sabía de lo que era capaz. Las peleas comenzaron temprano, la impaciencia reemplazó a la pasión y, en poco tiempo, el que debería haber sido el gran amor de su vida se convirtió en un peso. Un día, sin previo aviso, simplemente se fue. No hubo despedidas, no hubo promesas incumplidas. Solo una casa vacía y una ausencia penetrante. Sofía se quedó atrás, al igual que dejó a Richard. El destino no tenía prisa, pero le pasó factura en el momento adecuado. Intentó buscarlo, intentó reparar lo que ya estaba roto, pero Daniel no era Richard. No dio segundas oportunidades. Se encontró sola, sintiendo las consecuencias de sus decisiones. El matrimonio que abandonó por una ilusión era ahora un fantasma que la atormentaba. Intentó contactar a Richard más de una vez, pero él nunca respondió. Él ya no era su refugio seguro. No tenía ningún otro lugar a donde ir. Mientras tanto, Richard tomó el camino opuesto. Por primera vez se permitió vivir sin la necesidad de cargar con la carga de otra persona. Redescubrió el placer de ser dueño de su propia historia, de tomar decisiones que eran exclusivamente suyas. La mujer que conoció en el café se convirtió en una presencia cada vez más constante, pero sin presiones, sin comparaciones. Solo dos personas caminando lado a lado, sin necesidad de promesas eternas que justifiquen la conexión entre ellos. El divorcio se concretó sin mayores enfrentamientos. Sofía firmó los papeles en silencio, sin pedir nada más. Por primera vez comprendió que no había vuelta atrás. Lo que alguna vez fue amor ahora era solo un recuerdo lejano. El vacío que sintió cuando lo vio irse no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Porque en el fondo ella lo sabía. Nunca volvería a tener a alguien como él. Y entonces, un día, Richard se dio cuenta de que ya no pensaba en ella sufriendo. Ya no me desperté sintiendo el peso del pasado. El hombre que una vez sufrió una traición ahora era un hombre libre. Miró al horizonte y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y así, cada uno siguió su propio camino. Sofía, atrapada en las consecuencias de sus elecciones. Richard,
descubriendo un nuevo comienzo. El pasado ya no tenía poder sobre él. Porque el verdadero comienzo ocurre cuando entendemos que algunas pérdidas no son maldiciones, sino liberaciones. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta debajo tu opinión y cuéntame qué te impactó más. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y no perderte ninguna historia como esta. Y recuerda, la traición nunca estará justificada. Destruye vidas, rompe vínculos y deja cicatrices que no siempre se pueden borrar. Aquí no romantizamos la deslealtad. Gracias por mirar hasta aquí y nos vemos en la próxima historia.